muchas cosas. El miedo va cambiando de cara, de rostro, de circunstancia, pero parece que la que vivimos hoy día da como para tener miedo y hay muchas cosas a las cuales uno le ha tenido mucho miedo. El capítulo de hoy dedicado a eso, conversaremos con Matías Chaparro, gerente general de Criteria Research, que hace estudios de opinión pública y es una entidad que está bien metida con el estudio de las sensaciones humanas y de la opinión de la gente en todo Chile. Vamos a conversar con él pronto sobre lo que es el miedo. ¿A qué le tenemos miedo? Chuta, varias cosas. Yo me acuerdo, mira, por ejemplo, de niño yo le tenía miedo a este hombre, a Barnabas Collins, uno de los más infundadores de temor. ¡Qué horror! Barnabas Collins, la noche, sombras tenebrosas, esa serie que daban, que uno temblaba a pura sábana, tapado porque uno no quería ver. Era como un silencio a pura sábana. Barnabas Collins, la representación más grande que para mí tiene el miedo, como también lo tenían los nazis. Cuando uno veía una película de nazis, era como que, oh, como sonaban los tacos de estos personajes en el cemento y los campos de concentración. De niño uno aprendió a tenerle miedo a los nazis, como también a este mono Alien. Yo creo que fue la película de terror espacial del año 79. Tenía 11 años cuando la vi en el famoso Cine Plaza. Me acuerdo que Alien, prometí nunca más volver a verla. O sea, fue tanto el miedo, el pavor de este octavo pasajero que se llamaba, que elimina a todos los tripulantes del Nostromo, así se llamaba, Nostromo, en donde sobrevive solamente la teniente Ripley, que la vemos ahí enfrentando a este mono feo. Y cómo no tenerle miedo a estos coroneles, generales, golpistas, traidores, los más tremendos de todos. Desde niño uno aprendió a vivir con el miedo a ellos. Más grande le tuvimos miedo a los terremotos, al maremoto, el 2010. Alcancé a vivir el del 85, en marzo del 85, ese terremoto que en Concepción fue un poquito más suave que lo que fue en Santiago. Pero esto está Talcahuano y el maremoto nos quedó dando vuelta como una sensación grande de pavor y de miedo. El mismo que produce este maldito virus, el coronavirus, que nos tiene vueltos monos a todos, encerrados en una pandemia histórica que no pensamos haber vivido y que termina por ejemplo, en esta manifestación de Dying Light, se me olvidó el nombre ahora, ¿cómo se llaman los chicos? La empresa que está haciendo esta manifestación de palabras la torre de Telefónica, otra cosa esperpéntica que quedó en la ciudad, este celular gigante. Bueno, la palabra hambre. ¿Quién no le tiene miedo al hambre? Hoy día le tenemos pánico, terror al hambre, solamente a eso. Oh, qué horror, al hambre, a la muerte, el miedo. Miren, fíjense esto. Estudio de Criteria. Según la encuesta reciente de Criteria, dice en relación a la pandemia del coronavirus en Chile, ¿cuál es la de estas frases se identifica mejor? Y la peor de la pandemia dice está por venir. La mayoría de los chilenos piensa eso hoy día. ¡Oh! ¡Que explote todo! Lo peor está por venir. Y cuando nos hablan de la emocionalidad, cuando Criteria pregunta ¿con cuál o cuáles de estas emociones dirías que te identificas en relación a la pandemia del coronavirus? Y el miedo va en el número uno. Matías cuenta que la molestia está creciendo mucho. ¿Qué es lo que era la rabia? La rabia era el estallido, era la sensación, la emocionalidad más grande de los chilenos estaba en torno a la rabia. Hoy día es el miedo. Con eso vamos a conversar desde ahora ya. Nos estamos conectando con el Computer Love Machine porque vamos a hablar con Matías Chaparro, gerente general de Criteria Research, con el cual ya hemos conversado antes de teletrabajo y hemos conversado sobre la muerte. Y ahora vamos a hablar del miedo. ¿Qué significa en la sociedad actual? El miedo al virus, el miedo a la economía. Vamos con Matías. Matías, ¿cómo estás y cómo te va? Aquí estamos bien, viviendo nuestra novena semana de cuarentena. Nueva escena de cuarentena, tercera sesión que tenemos nosotros conversando en Crónica Vivencial y, y no sé si tener miedo o no. Parece que en Criteria los estudios que han hecho o el sondeo que tú has hecho, el olfato incluso, te habla de miedo, que la sociedad estamos poniéndonos pavorosos, tenemos una vida pavorosa hoy día. ¿Cuál es la impresión que tenéis respecto al tema del miedo? ¿Cómo se inserta el miedo en la sociedad que estamos viviendo? Nosotros hace rato que estamos como tratando de de explorar la subjetividad de las personas desde las emociones. O sea, en el fondo, tratando de que las personas cuenten un poco lo que viven y o que cuenten también lo que piensan respecto a ciertas cosas Mm. desde las emociones, ojalá las básicas, o sea, la sorpresa, el miedo, la rabia.
y ha sido súper útil. O sea, en el fondo, de verdad, cuando uno intenta describir qué es lo que pasa en la cabeza a la gente, qué es lo que la gente siente, o cómo la gente se enfrenta o decodifica una realidad, las emociones son súper útiles. Y lo que estamos viendo es que esta pasada, digamos, en esta pandemia, la emoción del miedo es la protagónica. O sea, en el fondo es la que articula todas las percepciones, es la que define todas las vivencias, es la que finalmente le da sentido a la experiencia que las personas están teniendo, principalmente, como lo fue probablemente la rabia durante el estallido. Claro, claro, como que rabia y miedo podrían estar paralelas de alguna manera. Yo tengo la sensación de que el miedo fue creciendo en las últimas semanas. Tal vez vivimos un mundo Se tan ha ido estadístico. complejizando, ¿Ah? se ha ido complejizando el miedo, porque el miedo parte con una cuestión muy simple, que es el miedo a la enfermedad. Claro. Eh, Súper sencillo. Ujú. Pero después empieza a surgir el miedo, o casi inmediato, junto con el miedo a la enfermedad, empieza a surgir el miedo a la muerte, que ya es más jodido. Más El miedo a la muerte concreto. de uno, que es menos, pero el miedo a la muerte de alguien cercano, que se yo, alguien que las personas tenemos todos cercanos que son vulnerables de una u otra manera, porque son mayores de edad o porque tienen alguna enfermedad basal, en fin, en la medida que empieza a aparecer más conocimiento sobre la enfermedad, empieza a ocurrir este miedo a la enfermedad y a la muerte. Después se suma, cuando empiezan a aparecer ya las imágenes más claras del colapso del sistema de salud, empieza a surgir también el miedo a caer en esos hospitales colapsados, que en el fondo no es el miedo simplemente a estar enfermo o el miedo a que te duela mucho algo, sino que es el miedo a vivir una experiencia extrema en donde tú vas a llegar a un hospital que está a punto de colapsar o ya colapsado. Y que Que incluso, implica que... disculpa, y que le agrega, aparte de llegar a esa instancia de un lugar que está colapsado, el familiar, el ser querido que se enferma, por ejemplo, eh, implica inmediatamente una tremenda cadena de acciones familiares, llamémoslo así, que es, primero, que te vaya a contagiar con el contagiado. Luego, ¿qué hago con él? ¿Dónde lo llevo? Exacto, ¿Cachai? todo lo que, o sea, es una muerte, o sea, porque finalmente el miedo a la muerte en sí misma, si tú vas caminando por la calle y te cae un asteroide y te mata, no, eso no te da miedo, porque en el fondo es No una experiencia alcanzaste. misma, no No, alcanzaste ni darte claro, cuenta. claro. Entonces, el miedo a la muerte no es el miedo a la muerte, el miedo a la muerte es el miedo principalmente a la experiencia previa a la muerte. Y en ese sentido, el imaginario de un hospital colapsado, y además también en un contexto de pandemia, en donde la conexión con los familiares es súper dificultosa, Mm. en donde el tratamiento del cuerpo mismo genera un cacho para todo el resto, en donde A está eso todo lleno voy, de complejidades, claro. finalmente un miedo espantoso. Entonces se suma al miedo mismo esencial a la enfermedad o a la muerte, se suma este otro miedo a la experiencia de la enfermedad y eventualmente la muerte en el contexto de un sistema de salud colapsado. Entonces eso le agrega mucha más complejidad al asunto, que es no simplemente morirse. Yo Y después mostraba, lo otro que se empieza a agregar, y se empiezan a agregar después los otros miedos, porque son los miedos propios de la subsistencia, de la economía, de la es lo que te iba a materialidad, mencionar de la ahora, comida. te lo iba a Claro. mencionar, que una vez pasado, parece que esta sensación de miedo a, primero el miedo a que cambiamos nuestra forma de vivir, porque al principio, las primeras 2 semanas, mucha gente en su encierro, como que tenía algo entretenido también, como que era una novedad digna de vivir, pero después ya viene el miedo a la enfermedad, como tú introduces recién, y ahora ya se inserta muy fuertemente el miedo a la economía, o sea, el miedo al hambre, el miedo Claro, a perder el trabajo, porque uno puede perder el trabajo exacto. ahora, recibes de pronto con Cueva ¿cómo se llama? Un desahucio, no sé qué, te queda un poco más de lucas, pero después ya no hay tener nada, o sea, el miedo del futuro No, finalmente. claro. ¿Mm? Y además, fíjate que, y ahí están como las limitando un poco el lenguaje, porque uno habla de desempleo, de despido, porque en el fondo es el vocabulario que está más masificado para referirse al tema. ¿Mm? Pero lo cierto es que el gran problema es de gente que no tiene contrato, es de gente que tiene, digamos, que tiene empleo por cuenta propia, trabajadores informales o incluso profesionales independientes que boletean y que en el fondo son un montón de gente que, no, que la experiencia o el miedo no está asociado al despido o a la desvinculación, sino que está asociado a la pérdida de ingresos, que es distinta. Claro, es que Porque ese grupo de gente está desprotegido en el sentido, digamos, de no tiene seguro de desempleo, por ejemplo. y por años. O sea, yo entiendo que Y cada por año.
Entiendo que un Claro, 30% de la fuerza laboral chilena exacto, es como un tercio. claro, es como un tercio que tiene esta desprotección permanente, porque Claro, distinto es el gallo que trabaja, o cuando trabajamos con un contrato y tenemos los derechos laborales, Social Security, etcétera, y que de pronto lo perdemos y después trabajamos con boleta y después volvemos a tenerlo. Hay una inconstancia en la famosa cotización de FP, que es otro, eso sí que es pavoroso, ya ese es otro tema, pero, claro, pero claro, pero el tipo que, como dices tú, que ya, claro, una cosa es vivir el desempleo, ¿quién lo vive? El que tiene un trabajo habitual, está acostumbrado a tenerlo exacto. y que tiene que acomodarse a una Claro, situación. a mí lo que pasa es que yo digo, lo que ocurre como complemento a la sensación del miedo Ujú, el malestar que se produce por sentirse invisibilizado. Y lo que uno observa es que el lenguaje invisibiliza mucho la realidad de muchas personas, entre ellas, por ejemplo, el trabajador informal. Es decir, cuando un trabajador informal, e incluso, insisto, un profesional independiente, una persona que tiene trabajo por, digamos, por cuenta propia, ujú, escucha la noticia que se habla permanentemente del desempleo, observa que se inventa una política pública que tiene que ver con protección del empleo y que finalmente apunta a mantener a las personas con contrato en ese contrato, también se debe sentir súper ignorado, porque en el fondo no están tomando en consideración su realidad, que no es la de un desempleado, sino que es la de alguien que no puede seguir percibiendo ingresos, y que puede porque estar vive el día a incluso, día. y que puede estar caratulado dentro de lo que se denomina clase media, en el sentido de que, Muchas veces, claro, claro, porque toda la sin duda. ayuda, la ayuda que vemos, justa, injusta, buena, mala, no me vamos a meter en eso, pero la ayuda No. que vemos evidentemente a la gente más desposeída que vive situaciones de emergencia, O al ¿cierto? revés, o al revés para la gente que tiene contrato, que en el fondo es la gente que tiene posibilidades de acogerse a una medida Mm, que suspende su vínculo con la empresa ujú, y le permite acceder, con lo injusto que puede ser eso, porque se está sí, comiendo sus propios ahorros, pero por lo menos le permite acceder a una fuente de ingreso que es el seguro de desempleo. Entonces, hay un montón de gente que está en el medio, que no recibe, digamos, probablemente la caja de alimentos, que ujú. no tiene, digamos, los subsidios directos vía bono, pero que tampoco tiene los beneficios formales de una situación de empleado. Y esa gente está muy invisibilizada en el lenguaje. O sea, nadie habla mucho de ellos. En otras oportunidades en otro contexto, hemos hablado del miedo a la obsolescencia, por ejemplo, que les pasa a muchos profesionales si te están diciendo que viene la automatización del trabajo, que mucha fuerza laboral va a quedar sin trabajo, por así decirlo, porque las máquinas te van a reemplazar, eso sí que es un futuro distópico heavy. Sin embargo, parece que lo estamos viendo ahora, porque por último tú eres desempleado y tienes la esperanza de que vas a ser de nuevo contratado el día de mañana o te vaya a mover y vaya a buscar. Pero al mismo tiempo estamos viendo que una economía entera va al despeñadero, llamémoslo de esa manera, Claro. o qué sé yo, o la mutación ya no solamente es que no tengamos lugares donde trabajar, sino que la forma en que tengamos que trabajar va a cambiar demasiado. ¿Y quién se adapta o no? Eh, eh, Sí, claro, ahora ojo, igual lo que nosotros hemos visto es que el miedo hoy día es el miedo a la pobreza. El miedo inconcebible a la pobreza, digamos. O sea, ese es el miedo hoy. Porque además uno se olvida que este país vivió un proceso de modernización tan rápido y de superación, digamos, de los niveles de pobreza que tenía a fines de los 80, principios de los 90, tan rápido, ujú. que la experiencia de la pobreza es una experiencia reciente. Es decir, mucha gente tiene la experiencia de haber sido pobre, o mucha gente tiene la experiencia de haber sido criado en una familia pobre, es decir, que sus padres Totalmente. fueron pobres. O Porque, sea, la pobreza no es una experiencia ajena vivencialmente a las personas, por lo ujú. tanto, es algo concreto a lo cual pueden tenerle miedo, porque lo conocen. Y lo Y altamente hoy día lo que consumistas que se... somos, además. Sí, claro, claro. O sea que, Entonces hoy día mm. lo que uno ve hoy día es una especie como de migración desde un miedo a la enfermedad y la muerte a un miedo a la pobreza y el hambre, que ese es como el ciclo emocional que uno observa, digamos, en la gente hoy día. Y hay un intermedio, Matías, tal vez. Te propongo un intermedio, porque claro, cuando tú dices el miedo al hambre o a la pobreza, que es un caso, no sé si extremo, o sea, no tener que comer es un caso absolutamente extremo, o no tener cómo sanar a un niño enfermo, o cómo atenderlo. Claro, Pero entre medio, antes de llegar a ese extremo, hay una capa de la población que va a tener miedo a la pobreza del consumo. O sea, que le va a tener miedo a que no va a poder llevar su estándar de vida que tenía antes, ¿cachai? En el sentido de que
¿Me entiendes? O sea, Sí, mi felicidad, mi vida tiene que ver un poco con los malls llenos, con tener cable, con tener una serie de cosas que no tienen que ver seguramente con el hambre aún, pero sí con el estilo de vida que se supone comprábamos. claro. O sea, lo que pasa es que la palabra hambre, si te fijas incluso la palabra pan, yo hacía tiempo que no veía, creo que tengo que ser así, desde los años 80, Ujú, no veía el uso de la palabra pan en el marco de un mensaje político. Por ejemplo, en las convocatorias a marcha o a cacerolazo, digamos, que hubo en los ujú, últimos días, ujú. ya uno escuchaba o leía la palabra pan. Eh, entonces, uno piensa que en un país como Chile, con el ingreso per cápita que tiene Chile, ingreso PIB, vaya, per cápita, con el nivel de ingreso que tiene Chile y con el nivel, digamos, de desarrollo de las políticas públicas, lo cierto es que es poco probable que el país pase hambre. O sea, no somos África, ni tampoco estamos en los años 60. O sea, en el fondo, el Estado de alguna forma se las va a arreglar vía bonos directos, vía repartición de caja o vía entrega de alimentos en el Endeudamiento, colegio. eh, Se la va a arreglar para claro. solucionar el hambre. Por lo tanto, el hambre no es, y eso es interesante, el hambre no es el problema en sí mismo. Lo que ocurre hoy día es el miedo al hambre. El hambre es un significante. Por eso es tan potente cuando se proyecta sobre el edificio Telefónica. Porque lo que proyecta el edificio sobre la palabra hambre no está dibujando no están describiendo lo que efectivamente ocurre hoy, en donde la gente probablemente no está pasando hambre. Lo que No, pero están te está, describiendo es un futuro posible, es un claro, miedo, es una claro. realidad que se podría venir. En Por el eso fondo, cuando, por eso- podría hacer una lista de exacto, cosas que te dan miedo, y una de ellas, la más grande, la más importante, la más exacto, atávica, es el hambre. exacto, el hambre, claro, Mm. exacto. Entonces, en el fondo, por eso es que es como, ¿cómo decirlo? Es un miedo que tiene el significante, es decir, es simbólico. Te Es duro entiendo. decirlo porque en el fondo cuando alguien pasa hambre, eso es bien material. Pero lo más probable es que no estés pasando materialmente hambre hoy día. Lo que pasa es que se dibuja en el horizonte el miedo al hambre y esa cuestión es terrible. Pero cuando se Y ese grito mezcla, es... pero ¿qué pasa cuando mezclas rabia y miedo, ya como sensaciones, ambientes sociales sostenidas desde meses atrás, ya 6, 7 meses atrás, y se mezcla Claro. rabia con miedo, y a esto le agregáis, no sé, porque algunos con desigualdad, oportunidades, se te arma ahí un bolo. Sí, po. Bueno, es como la acuarela de las emociones. Pues en el fondo las emociones básicas son pocas. Dependiendo del marco teórico al que uno refiere, son 5, 6, Sí, 7. Y lo que ocurre es que uno las va mezclando, po. Entonces, en el fondo es, ¿qué pasa cuando se junta el miedo con la rabia? ¿Qué pasa, no sé, po, cuando se junta la tristeza con la felicidad y aparece la nostalgia? ¿O qué aparece cuando se junta la sorpresa con el placer y aparece el morbo? ¿Qué sé yo? Ahí como son combinaciones de colores. Entonces, sí. el tema de hay que ver qué color sale cuando uno en esta acuarela de emociones mezcla la rabia que venía, digamos, de la sensación de injusticia social del estallido con el miedo que se produce frente a la pandemia, el miedo a la muerte, a la enfermedad y luego el miedo a la pobreza y al hambre. ¿Tú Entonces, sientes miedo? ¿cómo? ¿Sientes miedo tú? ¿Hoy día sientes miedo? ¿A qué le tienes miedo? En el contexto. No, a mí, no, a mí la única sensación de miedo, así como la personal que me pasó, que he visto, porque igual no soy población de riesgo, no, me cuesta imaginarme en una situación, digamos, de extrema en términos de salud, ¿no? Que lo Ujú, descarto, pero me cuesta imaginarme ahí. ujú. No, a mí lo que me ha dado miedo es la imagen que está dado vuelta y que otro miedo que opera también ahí como subyacentemente eh, son las fuerzas militares. O sea, en el fondo es cuando aparecieron los boinas negras y aparecían armados de una forma que estaba completamente Fuera de lugar, o sea, fuera exagerada. de lugar. O sea, en el fondo, entonces esos tipos salen. Yo me imagino que no tienen otra ropa que ponerse. O sea, es como que abren el ropero y dicen, "Oh, es lo único que tengo para ponerme". Todo es así verde oliva, o sea, Ya, verde, verde militar. pero yo digo, ¿para qué necesitan chaleco antibala? ¿Por Claro, qué necesitan tener un cuchillo puesto acá en un el pecho? corvo. ¿Por qué necesitan tener una metralleta y además una pistola en el cinturón? O sea, digo, eh, insisto, no deben tener muchas opciones de outfit, digamos, para poder elegir. Pero lo cierto es que la distancia que hay entre el armamento Mm. que ellos tienen puesto encima y lo que realmente ocurre, que efectivamente es controlar que las personas usen mascarilla y se queden en su casa,
es una distancia enorme. Esa distancia me produjo mucho miedo, como que ¿Y sobre qué todo hay en detrás? Chile. ¿Y qué hay detrás? Porque Claro, evidentemente exacto. nos reímos, pero evidentemente eso no es el closet. Evidentemente eso es, o puede existir detrás de ello una política de amedrentamiento o Bueno, sí, de sin duda, po. advertencia, claro, Sin de duda, sí, advertencia, finalmente el miedo también opera esa lógica. En el fondo es quédate en tu casa porque te puede pasar, te pueden disparar, digamos, te pueden sí. acuchillar, Y puede estar te manipulado pueden... también. Claro, exacto. O Entonces, en sea, el fondo, manipular la sensación de miedo. Y las también encuestas está que las ligado que a ustedes eso. mismos han hecho manifiestan, y como mostramos antes de conversar, esto de que la pregunta que ustedes hacen, ¿cuál o cuáles de estas emociones dirías que se identifican más en relación a la pandemia del coronavirus? El miedo está en el número 1, ¿cierto? Y seguido tristeza, esperanza, molestia, rabia, sorpresa, alegría, en descendente. Claro, Claro, viene entonces, creciendo la molestia, ¿eh? ¿mm? Viene creciendo, nosotros lo estamos traqueando semana a semana y viene creciendo la molestia. Que la molestia es como una emoción de bajo nivel, de baja intensidad. En realidad, en estricto rigor, es como una mezcla entre molestia y asco o desprecio. Pero Desprecio. desprecio, esa idea como de molestia, Ujú. yo creo que tiene que ver con la experiencia ya cada vez menos placentera de la cuarentena, del encierro, del Del teletrabajo, estado que estamos, en claro. fin, exacto. Sí, Eso porque ya empieza a haber una molestia fuerte sí, ahí. psicológicamente empiezan a ver ya, o uno con las conversaciones con los amigos, uno ya empieza a denotar eso que tú llamas molestia. Asco no lo había escuchado en ese contexto, pero sí, No, la emoción básica digo que es el asco, pero ahí uno puede usarla de otra manera, digamos, pero claro, sí, claro. Pero es la claro, molestia, es la ¿hasta cuándo esto? ¿O por qué a mí? Dirán los más jóvenes. claro, Vamos a sí, tener que dejar la molestia. Molestia puede ser un muy buen tema para otro capítulo. es buena, sí. En la medida en que tus indicadores lo vayan testeando o efectivamente nos demos cuenta de que va creciendo esa sensación, esa emoción. Ahora es el miedo se instala en la sociedad y el miedo que teníamos o que tenemos a la enfermedad, que no, con todo lo que implica, porque puede que no te dé fuerte, puede que no te dé, pero hoy día casi ya es una cruz. Y por otro lado está el tema del miedo al trabajo, al empleo, al ingreso, al estatus de vida que creemos merecemos. Sí, No sé si te parece en eso eso como corolario, eh, no puedo decirlo, sí, colorario. claro, es como, lo que sí es como recordar que es complejo, o sea, en el fondo no es, es como, son muchas capas de miedo, muchas lógicas de miedo distintas, muchos miedos distintos que sienten muchas personas distintas. Alguien puede tener miedo a vivir la experiencia de llegar a un hospital colapsado, otro puede tener miedo efectivamente a morirse, Mm. otro puede tenerle miedo al hambre, otro puede tenerle miedo a la pérdida de estatus, como dices tú, a la lógica de vida que llegaba hasta la fecha. Pero en el fondo lo que uno va notando son como distintas expresiones individuales que tienen esto en común del miedo, como constructor de sentido, como la forma en que la cual la gente le da sentido a la experiencia que está viviendo hoy día. Sí, yo te quiero hacer llevarte un cierre con un concepto que usamos hace años atrás, que era el mapa de los miedos. Es decir, cómo ha ido cambiando. O sea, nosotros en Chile tenemos un mapa de los miedos muy cambiante desde octubre en adelante, o sea, y según donde tú ubiques socialmente. Pero lo que antes, por ejemplo, era el miedo de que un chico, o tu hijo, o tú mismo perdieras un año de la universidad, que es un miedo finalmente económico, porque tienes que pagarlo, o el miedo a perder como te digo, el año escolar. ¿Qué puede importar hoy día eso en el contexto que vivimos? O no sé, o el Sin miedo duda, a perder claro. una determinada oportunidad. O sea, el mapa de los miedos ha Cuando, cambiado y se ha transformado, se ha hecho muy básico, esencial, ¿no? exacto. Cuando se intenta especular respecto a qué de todo esto y qué va a pasar luego de la pandemia, tratar de el ejercicio de mapear, de hacer un mapa de los miedos que la gente vivió durante la pandemia, es súper útil para entender qué es lo que podría pasar después. Porque lo más probable es que si nosotros vivimos la experiencia articulada del miedo y le dimos sentido a esa experiencia también desde el miedo, esos miedos son los que van a condicionar la forma en que nosotros entendamos el mundo luego de la pandemia y la forma en que nos vamos a relacionar después de la pandemia. Claro. Matías Chaparro, te quiero dar las gracias como siempre de esta es nuestra tercera conversación. Va en la pole position porque con Fuica, el filósofo, también llevo tres. Entonces, Ya no vale. hemos ido O sea, intercambiando temas, pero lo hace cada vez más ajá, interesante sí, porque sí.
sin quererlo hemos ido haciendo un seguimiento, incluso Claro. sociológico o histórico, de la circunstancia muy especial que vivimos como sociedad y como humanidad finalmente. La mejor de las suertes, Matías. Vale, estamos al habla, cuando quieras. Un Gracias. abrazo. Increíble lo de Matías, entretenida la conversación, tal vez un poco larga, no sé con lo que sienten ustedes, yo le sentí muy entretenida poder conversar con Matías Chaparro sobre esta vez sobre el miedo. Quedamos atentos, quedamos ahí dando vuelta a ver si más adelante tomamos no era la ¿cuál era la que venía? Que me dijo ahora que se me olvidó, la molestia. Como que la molestia viene en ascenso, así que volveremos más adelante con Matías. Las cifras son fuertes, las camas escasean, las camas especializadas de UCI, de UTI para atender a los enfermos. Seguimos al borde del cañón en el día número 70 y tantos del encierro desde Concepción para Chile y el mundo. Suscríbete ahí en el canal de YouTube. Puedes apretar la manito para arriba, suscríbete, síguenos, soy Rodrigo Álvarez, esto es Crónica Vivencial, Encierro Total. Nos encontramos pronto porque viene un tema reentrete pasado mañana, yo creo. Chao.